7:46 de la mañana. William Dávila Barrios, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, sigue con nosotros en Primera Página. Diputado, se ha venido hablando recientemente acerca de cómo ha avanzado Guyana en el otorgar licencias para la exploración y miras hacia una futura explotación de petróleo o de minerales energéticos en el territorio en reclamación, en el Esequibo venezolano, y se ha venido hablando incluso de que esto podría afectar intereses de Venezuela en ese territorio que está en disputa. Este es un tema que va a tomar esta nueva Asamblea Nacional para su discusión. Bueno, ya la Comisión de Política Exterior tiene previsto para el próximo martes una sesión, una reunión pues con expertos en la materia. Creo que va a ir el embajador Charleston y otros integrantes del equipo que tiene que ver con esa materia. Pero yo creo que es muy importante, y una de las cosas que tiene previsto es que el próximo 17 de este mes de febrero se cumplen desde un apoyo más pues de lo que significa el Acuerdo de Ginebra. Ese es uno de los grandes aciertos estratégicos y diplomáticos que se llevó a cabo en 1966, cuando estaba el presidente Leoni, de la diplomacia venezolana. Y eso es importante señalarlo, porque el territorio en controversia, que es el territorio del Esequibo, que forma parte de esa, de esa situación pues, que se produjo por ese laudo arbitral nulo e írrito, el laudo que le despojó a Venezuela más de 150.000 kilómetros, ese forma parte de esa controversia. Pero lo que es la fachada del Atlántico, la salida del delta, eso jamás ni nunca puede estar bajo controversia, porque eso nunca ha estado en discusión, eso es venezolano. Y yo creo que el gobierno venezolano debe reafirmar allí su posición, porque eso nunca ha estado en controversia ni jamás debe estar bajo ningún tipo de controversia. ¿Podría el Parlamento reunirse, por ejemplo, con el Consejo de Estado, que fue instalado ya hace el año pasado, si mal no recuerdo, precisamente para analizar todo el tema del Esequibo cuando se inició esta diatriba con el nuevo gobierno de Guyana? Bueno, hay una comisión de Estado, ¿no? Que la nombró el mismo presidente Maduro. Lo lógico y natural es que ahí ese tema ya se haya discutido y tengan un criterio al respecto. Lo cierto del caso que Venezuela ha dejado mucho que esa situación de hecho, esa política, esa estrategia de hecho de Guyana avanzara. Y en su momento hubo poca definición por parte del gobierno en cuanto a su reafirmación soberana y la contundencia de las notas diplomáticas. Pero en todo caso la Comisión de Estado debe tener ya un criterio al respecto, porque para eso la nombraron, una Comisión de Estado para tratar no solamente el asunto del Esequibo, sino toda la situación limítrofe que pueda tener Venezuela. Ahora, diputado, y antes de pasar con los comentarios de la audiencia, que son muchísimos, y Estenin Olivares ya está lista para presentarlos, ¿usted sería favorable a cuál decisión? ¿A seguir bajo la figura del buen oficiante que se debería designar? Ya la ONU también se ha ofrecido al respecto, o de ir o elevar el caso ya en instancias jurisdiccionales internacionales. Bueno, mira, los mecanismos que establece el Acuerdo de Ginebra siguen vigentes. El Acuerdo de Ginebra no ha tenido fenecimiento de ninguna naturaleza, los mecanismos están establecidos allí, el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas lo establece. Yo creo que ahora más que nunca tiene vigencia el Acuerdo de Ginebra, y yo me apego a lo que señala el Acuerdo de Ginebra, y tiene que ver, tiene que haber una solución de Estado. Esto constituye una política de Estado, la situación del Esequibo y cualquier situación fronteriza. Vamos a pasar a los comentarios de los televidentes, diputados, si le parece. Estenin Olivares, ya lista para presentarlos. Adelante. Así es, Gabriel, son muchos, así que le agradecemos al diputado, por favor, respuestas bastante precisas en la medida de lo posible para dar mayor participación. Iniciamos con el señor Antonio Hernández. Él le pregunta, diputado, ¿cuándo se estima modificar o derogar la ley de precios justos, que ha sido un factor fundamental en el deterioro económico? Bueno, una de las propuestas nuestras es la ley de abastecimiento pleno, justamente para darle incentivo y estímulo a la producción local, y la situación de la ley de precios justos se va a revisar porque eso tiene implicaciones de toda naturaleza, eso inhibe a todo el mundo y está llevando a situaciones penales y a actuaciones de los organismos jurisdiccionales que no tienen sentido. Hay varios comentarios, diputados, sobre el tema de la inseguridad, pero lo voy a resumir en uno del señor Edgar Manuel Zambrano. Le pregunta, la ley desarme, el AMPA con armas de guerra imponen toque de queda, no tienen tanques de guerra porque no tienen dónde estacionarlos. Es que es verdad, más de 27.000 muertos este año que acaba de terminar.
Es decir, nosotros tenemos prácticamente una guerra de hecho y aquí la emergencia en materia de inseguridad el gobierno pareciera que no la toma en consideración, lo que acaba de pasar en Nueva Esparta. Yo pienso pues de que aquí hay una situación de delincuencia organizada que ya va mucho más allá, vamos a decir así, de las situaciones normales, de la criminalidad de la que nosotros hemos estado acostumbrados a ver en nuestro país. Por acá le pregunta, diputado, el señor Orlando Rosales. Buenos días, diputado. ¿Cómo van a hacer ustedes si el gobierno no refrenda la ley de amnistía? Bueno, mira, yo creo que justamente tenemos que apelar al espíritu de paz. Yo pienso que un gobierno que sea propiciador de sentimientos de paz no puede oponerse a una ley que busca la paz precisamente. Nosotros estamos luchando desde la Asamblea Nacional porque esa fue una de las propuestas por las cuales la gente votó el 6 de diciembre pasado, porque justamente es uno de los derechos fundamentales, la libertad y la reconciliación nacional. Por acá le pregunta Miguel Martillo 11K. Saludos. Con amnistía tendremos alimentos, seguridad y electricidad. No superpongan derechos individuales por colectivos. No, mira, hay una cosa que queda dejar claramente establecido. La exigibilidad de los derechos sociales comporta el reconocimiento y el respeto a la libertad y a la paz. Cuando una persona exige, por ejemplo, salud, porque en los hospitales no hay insumos, cuando una persona en las colas exige después de tantas horas que haya comida, eso tiene que estar ligado con la paz y la libertad. Usted no puede diferenciar una cosa de la otra. Esa es una concepción reduccionista que tiene el gobierno que es equivocada, además reaccionaria, que pone en entredicha la sensibilidad social del gobierno. Juan Silver 1 le pregunta, ¿se discutirá una ley de protección de inversión en Venezuela? La ley de inversiones extranjeras se tiene que revisar porque ¿qué inversionista? Una de las cosas que alegaba el gobierno en el decreto de emergencia económica que no fue aprobado era que iban a estimular la inversión extranjera. Pero ¿cómo la van a estimular si no hay respeto a la propiedad? Si para usted repatriar las ganancias tiene que pasar más de 5 años, ¿dónde consigue usted las divisas con un control de cambio como el que existe? Si nosotros queremos potencializar una economía diferente a la que depende exclusivamente del petróleo, tenemos que atraer las inversiones extranjeras. Por razones de tiempo, diputado, un comentario más. Le dice Jesús Sebastián @salpelicano. Lo que pide la oposición es seguir profundizando la impunidad. Así jamás habrá paz. ¿Qué le contesta? No, la impunidad la propicia el gobierno. ¿Acaso que cuando se levantó Chávez contra el Estado Constitucional, cuando pasó el 4 de febrero y el 27 de noviembre, no era un desconocimiento al respeto a la libertad y a la paz y a las exigencias de los derechos sociales y sin embargo la democracia le permitió ir a elecciones después? Yo creo que hay que ver las cosas en su justa dimensión. Todo lo contrario, la impunidad la está propiciando el gobierno desde el mismo momento en que no hace nada para parar la inseguridad en Venezuela. 7:54 minutos, nos quedan solo 30 segundos para finalizar la entrevista, diputado. Y gravitó también y ha gravitado en estos últimos días la propuesta para la sustitución del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Dicen desde la bancada de la Unidad en el Parlamento, vía democrática, electoral y pacífica y además constitucional. Se habla del referendo revocatorio, de la enmienda constitucional o de solicitarle la renuncia al presidente de la República. ¿Cuál cree usted sea el camino más viable? Porque dentro de la oposición hay como estas tres visiones y no hay una definida como tal en Lo consenso. primero que te quiero decir, que nada de lo que ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional está en contra de la Constitución. Capítulo 2, reforma constitucional, artículo 342, Asamblea Constituyente 347, enmienda constitucional, es decir, todo está establecido en la Constitución. Es lógico y natural que frente a una situación tan desastrosa como la que estamos viviendo, en donde la inflación el gobierno no la para, en donde hay desabastecimiento de medicina y de comida y de paso esta gran inseguridad, el 80% de las encuestas señala y de nuevo establece que la inseguridad sigue siendo el principal problema y el gobierno no hace nada. Cualquier situación se puede presentar en el país. Entonces, el encauzamiento constitucional que establece la Constitución en sus artículos, enmiendas, revocatorios, la misma renuncia del presidente, son mecanismos establecidos en la Constitución. Pero nosotros en la Asamblea seguimos trabajando. Yo quiero señalar esto porque se ha dicho que la Asamblea no ha dicho nada. Todo lo contrario, 9 sesiones,
2 proyectos de leyes. Se han debatido temas que van desde el desabastecimiento del agua, alimentos, escasez de medicina, el SICA, el rol del Banco Central, el sistema de justicia, la fiscalía, la situación de las empresas básicas, la situación de las universidades. Se creó una comisión especial para revisar la situación del TCJ, más de 7 acuerdos aprobados por unanimidad. Se han convocado a los funcionarios públicos, más de 10 y no han querido ir. Las comisiones reciben a los ciudadanos. En puerta está la ley de abastecimiento pleno, la ley de bono alimentario y de medicina para los pensionados y jubilados, la ley del Banco Central de Venezuela. En fin, se ha rescatado la autonomía y la dignidad de la Asamblea Nacional. Esto es bueno señalarlo, porque esa es la campaña que ha querido tejer el gobierno, que perdió las elecciones el 6 de diciembre, queriendo hacer ver que en la Asamblea Nacional se está perdiendo el tiempo. Falso, se están cumpliendo las propuestas. Ahora, los mecanismos constitucionales establecidos existen y la gente quiere salir de esta situación. No somos nosotros en la oposición, es el pueblo el que le quiere buscar una solución a la crisis política, económica y social que estamos viviendo. Bien, diputado, agradecido de que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros, William Dávila Barrios, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, 7:57 minutos de la mañana.